Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador. Y bueno, hermanos, pues la semana pasada comenzamos el estudio sobre la carta a los Efesios y comenzamos con la introducción la semana pasada. Y ya ahora en esta semana vamos a comenzar a la carta en sí. Y quiero que, ¿verdad?, vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Veíamos en la semana pasada que la oración de Pablo, el deseo de su corazón, ¿verdad?, era que todo aquel creyente que había recibido a Jesucristo en su corazón y era parte de la fe en Jesús, pues que pudiera recibir de parte de Dios la iluminación para que pudiera entender la grandeza de la salvación que había recibido, ¿verdad? Porque no es hasta que el creyente en Cristo entiende la grandeza de la salvación y todas las cosas que vienen con la salvación, ¿verdad?, que ha recibido, es que puede de alguna manera vivir una vida, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios y conforme al propósito de Dios. Y al vivir conforme a la voluntad y el propósito de Dios, entonces encontrará contentamiento, encontrará descanso, encontrará paz. Y aunque vengan problemas y dificultades a nuestra vida, el conocimiento de estas riquezas espirituales en gloria que hemos recibido en Cristo Jesús nos fortalecerán, nos ayudarán a pasar por esas situaciones difíciles, por esas enfermedades, por esos problemas, por todo aquello que esta vida trae, ¿verdad? Nos ayudarán. ¿Por qué? Por el conocimiento de la palabra de Dios que nos muestra lo que hemos recibido de parte de Dios en Cristo Jesús. Y comenzamos entonces ahora, dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Una vez más venimos a ti, Señor. Mi Dios, tú eres el invitado de honor aquí. Si tu presencia no está aquí, estamos perdiendo nuestro tiempo, Señor. Pedimos, Padre, que en esta hora, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, tú hables, Señor, a tu pueblo. Estamos aquí reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra dependencia de ti, Señor. Y es tu palabra, Señor, la que nos puede guiar, la que nos puede fortalecer, la que nos puede traer sabiduría, Señor, para poder vivir una vida, Señor, que te glorifique a ti, Señor. Y que, Señor, nos dé, mi Dios, esa seguridad, mi Dios, de que tú estás en nosotros por medio de Jesús. Padre, pedimos, Señor, que abras el corazón de cada uno. Pedimos que quites todo estorbo, toda distracción, y que tu Espíritu Santo pueda llevar tu palabra al corazón, Señor, donde pueda, mi Dios, traer mucho fruto, mi Dios. Y que cada una de nuestras vidas, mi Dios, pueda afirmarse, Señor, en esta salvación que nos has dado. Nuestra fe pueda crecer, nuestra confianza en ti pueda crecer, Señor. Y mi Dios, nuestro amor hacia ti pueda crecer, Padre, porque no hay nada que se pueda comparar a estas cosas. En el nombre de Jesús, úsame, Señor. Yo no puedo nada sin ti. Pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, hables a tu pueblo que se ha reunido para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, decíamos que íbamos a estudiar la carta a los Efesios, una carta que tiene solamente 6 capítulos, pero que está rica, ¿verdad?, en doctrina que es muy importante para que el creyente en Cristo pueda, ¿verdad?, disfrutar de lo que ha recibido,
especialmente sabiendo que no es por nada de lo que nosotros hemos hecho, que hemos recibido de parte de Dios lo que hemos recibido, sino es por la gracia y la misericordia y el amor de Dios que ha tenido para con nosotros. Es porque Dios se acercó a nosotros, ¿verdad? A pesar de que nosotros estábamos en nuestros pecados, en nuestra rebeldía, Él se acercó a nosotros. Y después de acercarse y salvarnos, pues nos dio muchas cosas en Cristo Jesús. Entonces, vamos a estudiar estos 6 capítulos, ¿verdad? Poco a poco, no nos vamos a apresurar, va a tomar unos meses, pero espero en Dios que, ¿verdad?, traiga mucha enseñanza y nos ayude a crecer y madurar espiritualmente, para que la vida de cada uno de nosotros sea una vida que se disponga, que se rinda a Dios y que dé el fruto, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Entonces, comenzamos, vemos aquí que en el capítulo 1, en el verso 1 dice Pablo. Comenzamos aquí con el nombre del que se identifica como el escritor de esta carta. Entonces Pablo, que antes también era conocido por Saulo, y Saulo era su nombre, ¿verdad?, judío, y Pablo su nombre romano. Ahora, ¿qué significa Saulo? Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. ¿Y qué significa Pablo? Pablo significa pequeño en latín. Entonces vemos dos significados diferentes, ¿verdad? Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios, y Pablo significa pequeño. Entonces, el nombre de Saulo aparece por primera vez en el capítulo 7, parece el versículo 58 de Hechos, donde se le menciona a Saulo después de que Esteban es apedreado, ¿verdad? Y muere ahí Esteban. Se menciona que los que hicieron esto llevaron las ropas de Esteban y lo pusieron a los pies de Saulo en ese tiempo. Entonces ahí se menciona a Saulo por primera vez en la Biblia, en el libro de Hechos. Pero en el capítulo 8 lo vemos persiguiendo a la iglesia que comenzaba, la iglesia de Cristo. Vemos a Pablo persiguiendo, yendo a las casas, sacando, ¿verdad?, a hombres y mujeres y niños, ¿verdad?, porque ellos se declaraban seguidores de Jesús, y Pablo, ¿verdad?, se había encargado, ¿verdad?, había tomado ese rol de ir y sacar a los que se habían aceptado a Jesús para llevarlos a las cárceles, ¿verdad?, y intimidarlos para que no siguieran, ¿verdad?, el camino de Jesucristo. Y eso lo vemos en el capítulo 8 de Hechos. Pero en el capítulo 9 vemos que Saulo, ¿verdad?, dispuesto no solamente a hacer eso que les digo, perseguir la iglesia en Jerusalén, sino ir más afuera de Jerusalén, ¿verdad?, pide cartas, y en el camino a Tarso, ¿verdad?, se le aparece Jesucristo, ¿verdad?, tiene un encuentro personal con Cristo Jesús, y esto cambia totalmente la vida de Pablo. Y ese encuentro, ¿verdad?, en el cual Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero en realidad aquí vemos que Jesús dice: no lo estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Estaba persiguiendo a Jesucristo. Entonces Jesús tiene un encuentro con Pablo, y todo aquel que tiene un encuentro personal con Jesucristo no queda igual, ¿verdad? Y eso pasó con la vida de cada uno de nosotros cuando tuvimos ese. ¿Cuántas veces, verdad? A mí al menos me invitaron a la iglesia, me hablaban de Cristo, yo decía: no, eso es para viejitos, eso es para gente que, ¿verdad?, que no sabe lo que quiere. Pero el día que Jesucristo tuvo un encuentro conmigo, ahí ya no hubo, ¿verdad?, excusas, no hubo nada, sino mi vida fue transformada. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesucristo no puede quedar igual. Entonces esto le sucedió a Pablo, y después entonces de ser un perseguidor de la iglesia, vemos que su vida es transformada y ahora se convierte en alguien que sirve
a Jesucristo para ir y ganar más almas para Jesucristo. Entonces totalmente da un giro de, ¿verdad?, 180 grados, y esa es la vida de todo aquel que, ¿verdad?, pone su fe en Jesucristo. Aquel hombre celoso de la ley, fariseo de fariseos, dice su palabra. Lo mismo Pablo se describe a sí mismo como fariseo de fariseos, y era celoso de la ley. Entonces eso lo puede ver usted en Filipenses 3:5, ¿verdad? Era perseguidor de la iglesia, pero ahora, después, ¿verdad?, del capítulo 13, ahí vemos que, como le digo, vemos a Saulo en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9 de Hechos como Saulo, pero de repente en el capítulo 13 de Hechos lo vemos aparecer ya con el nombre de Pablo. Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, ¿verdad?, de repente lo menciona como en el nombre de Pablo, y no hay una grande explicación así, ¿verdad?, que sea ahí esté en el libro, sino simplemente le menciona como Pablo. Entonces digo, este hombre que era perseguidor de la iglesia, que era celoso que de la ley, fariseo de fariseos, de repente entonces deja de perseguir la iglesia ahora para servir a Jesucristo. Y veíamos entonces que Pablo en latín quiere decir pequeño, y es contrario de lo que Saulo significaba. Saulo le pusieron porque es Saúl, y Saúl era el nombre del rey, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan del rey Saúl? Entonces se le había puesto ese nombre, y pues si usted ve el contraste entre su nombre, querer decir, ¿verdad?, lo que decía antes, y de alguna manera en honor a un rey, ahora se hace llamar Pablo, y Pablo quiere decir pequeño. ¿Por qué este cambio de nombre? Podemos, ¿verdad?, ver la explicación a esto para darnos una idea, y esta podría ser la explicación. En ese tiempo, cuando un señor romano, dueño de esclavos, compraba un nuevo siervo, o sea, un nuevo esclavo, en ese tiempo pues se permitía hacer eso. La gente rica, de que tenía el dinero y la posibilidad de comprar esclavos, tenía esclavos, siervos que le servían a él. Entonces estos señores compraban siervos que eran pues esclavos, y cuando se los llevaban, ¿verdad?, a su hacienda o a su casa, ¿verdad?, les cambiaba del nombre a aquellos esclavos que ellos compraban. Y esto era como un signo de que su estado ya no era el mismo, ¿verdad?, que antes, sino ahora le pertenecían a ellos. Cada vez que este esclavo fuera requerido para algún servicio a su señor, sería llamado por su nuevo nombre, y eso le recordaría al esclavo, ¿verdad?, su nuevo estado y a quien él pertenecía. Entonces podemos, voy a leer una vez más. La explicación a este cambio del nombre de Saulo a Pablo podía, ¿verdad?, ser por esta causa. En ese tiempo, cuando un señor romano, dueño de esclavos, compraba un nuevo siervo, o sea, un esclavo, le cambiaba el nombre como signo de que su estado ya no era el mismo que antes. Cada vez que este esclavo fuese requerido para algún servicio a su señor, sería llamado por su nuevo nombre, que le recordaría su nuevo estado y a quien le pertenecía. Entonces Pablo mismo se describe a él, si ustedes han leído las cartas, como esclavo de Jesucristo. Él mismo, ¿verdad?, se reconoce y se menciona como esclavo de Jesucristo. Entonces esto de alguna manera le da el sentido a este cambio de nombre, porque ahora Pablo, ¿verdad?, él se confiesa como propiedad de Jesucristo y al servicio de Jesucristo. Y entonces él, su nombre quiere decir pequeño. Él de alguna manera reconoce que está ahí por la gracia de Dios,
y le pertenece a Jesucristo y está para el servicio de Jesucristo. Entonces cada vez que se mencionara su nombre de él, él recordaría ahora su nuevo estado de él, que ya no se pertenecía a sí mismo, que ya no valía de nada todo lo que él sabía y había aprendido y pensaba que era de mucho valor, sino ahora él era esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Y ahora era siervo de Jesús. Cada vez que se mencionara su nombre, por si su orgullo se quería subir una vez más, él recordaría, ¿verdad?, que ahora le pertenece a su Señor Jesús, que pagó el precio para que él pudiera ser libre. Amén. Pablo mismo se describe como esclavo de Jesucristo. Si usted lee, como le digo, está Romanos 1:1 y están otras cartas de Pablo donde él, ¿verdad?, se describe como esclavo de Jesús. Y también se describe como el más pequeño de los apóstoles. Él se consideraba indigno del llamado que Dios le había hecho para, ¿verdad?, predicar el evangelio. Usted lo puede ver en Corintios, ¿verdad?, 15:9, donde Pablo dice: yo soy el último y el más pequeño de todos los apóstoles que fueron llamados antes que yo. Entonces él mismo se consideraba indigno del llamado que Dios le había dado, y ese nombre de Pablo le recordaba, ¿verdad?, que era pequeño, que no era nada por él, de lo que él había hecho, sino era la gracia de Dios en su vida. Y si usted, como le digo, leyendo las cartas de Pablo constantemente, él menciona la gracia de Dios, porque él sabía que era la gracia de Dios la que había podido hacer el cambio en su vida, ¿verdad?, y rescatarlo de su ignorancia respecto a la voluntad verdadera de Dios. Y ese mismo sentir debería estar en cada uno de nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros. Todo aquel que ha experimentado la gracia, ¿verdad?, de Dios en su vida debería de tener ese sentir. Es una tristeza que de repente entre nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad?, aquí estando en la casa de Dios, entre hermanos, entre todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nos mostremos con una actitud de orgullo, de una actitud de soberbia, pensando que de alguna manera lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos es por nosotros mismos, cuando es la gracia de Dios que ha obrado en nuestras vidas, hermano. Solamente por la gracia de Dios estamos aquí. Nadie es más que nadie, nadie merecemos nada más que nadie. Es la gracia de Dios que ha obrado en tu vida y en mi vida, como obró en la vida de Pablo. Es solamente la gracia de Dios. Entonces nosotros deberíamos también tener el sentir de Pablo y sentirnos pequeños, ¿verdad? Y no dejar que nuestro orgullo y nuestra soberbia nos haga pensar cosas de nosotros mismos que no somos, ¿verdad? Y eso desafortunadamente a veces causa en las iglesias que haya, ¿verdad?, pleitos, que haya sentimientos que no deben de estar, que lejos de edificar a la iglesia la obstruyen de tener una relación, ¿verdad?, una comunión con la presencia de Dios. Porque si hay algo que Dios desea es que nos amemos los unos a los otros, que seamos uno, ¿verdad? Decía Jesús, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero cuando nosotros dejamos que nuestro orgullo humano, que nuestra soberbia humana, que nuestros, de alguna manera, talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad?, los usemos no para llevar gloria a Dios, sino para querer humillar a otros, o sentirnos mejor que otros, entonces eso no debe ser así. Pablo sabía que si algo podía hacer, y él estaba haciendo, era por la gracia de Dios. Y ese mismo sentir debe estar en tu vida y en mi vida. Yo, si estoy aquí, no es porque merezca más que nadie, es por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Y si Dios te lleva a hacer algo a ti, usa tu vida para algo, te da el talento y el don para hacer algo, siempre acuérdate que es la gracia de Dios solamente la que puede ser posible eso en tu vida y darle la gloria a Dios. Pablo dice ahí en el versículo primero también, apóstol de Jesucristo. Se presenta primero, ¿verdad?, Pablo como el autor de esta carta, y luego dice apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa apóstol? En griego significa enviado
con una misión. Este título se le podría dar a toda persona que fuera enviada a una misión. Los apóstoles tenían varios colaboradores. Usted puede leer cuando lee las cartas en el Nuevo Testamento que Pablo tenía gente que andaba con él y le ayudaba, aun cuando estaba él prisionero, ¿verdad? Estos colaboradores de Pablo los mandaba con las cartas, ¿verdad? A llevarlas a las iglesias o a llevar, ¿verdad?, las ofrendas que daba una iglesia a otra iglesia y diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, estos colaboradores también podían ser enviados a misiones con diferentes propósitos y se le podía también llamar apóstoles de alguna manera, conforme el significado de la palabra, ¿verdad? Apóstol en griego, ellos podían también llamarse apóstoles porque fueron enviados a una misión. Ahora, apóstol podemos verlo en un sentido general y podemos también verlo en un sentido específico, y eso es importante entenderlo. Entonces, ahorita nosotros, hay mucha gente que lleva mensajes, o ahorita que está con lo del COVID lleva cosas, lo contratan para llevar ciertos mensajes o llevar cosas, o sea, de alguna manera están contratados para hacer y llevar a cabo ciertas misiones, y podría también llamarse de alguna manera apóstol porque son enviados a una misión. Ahora, ese sería el sentido general, alguien que es enviado a una misión, pero tenemos el sentido específico y es lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Aquellos que fueron escogidos directamente por Jesucristo. Aquellos que fueron directamente, porque cuando Pablo se presenta aquí, apóstol de Jesucristo, no solamente, ¿verdad?, está refiriéndose al significado que tiene esta palabra en el griego, que es enviado a una misión, sino él ha sido enviado a una misión, pero de parte de Jesucristo. O sea, es un llamado específico que Dios mismo a través de Jesucristo ha hecho a Pablo y a los demás apóstoles que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos el caso de los 12 discípulos. ¿Quién los llamó personalmente? Jesús los llamó personalmente, y Jesús mismo los envió con una misión. Entonces fueron escogidos y llamados directamente por Jesucristo, aún incluyendo a Matías, el que reemplazó, ¿verdad?, a Judas. Y por último, Jesucristo mismo se le aparece a Pablo en lo que comentamos hace un momento y lo hace parte de este llamado apostólico. Dos cosas importantes a notar. Aquellos que fueron llamados específicamente por Jesús al apostolado fueron llenos del don que acompañaría su ministerio, dando prueba del auténtico llamado de Dios para anunciar el evangelio y establecer los cimientos doctrinales en la cual está fundada la iglesia. Es muy importante, hermano, distinguir esto, porque en la actualidad hay mucha gente que se autonombra apóstol. Y como le digo, apóstoles podía ser tú, podía ser yo. Somos enviados a una misión, pero este llamado específico al apostolado, ¿verdad?, solamente fue a estos hombres específicamente. Y cuando lleguemos, ¿verdad?, más adelante en Efesios, vamos a meternos con más detalle a hacer una distinción de esto, pero ahorita nada más vamos a pasar brevemente. Pero después en la Biblia, ¿verdad?, nos menciona que Dios llamó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad?, pastores y maestros, y ahí vamos a detallar un poco más esto, pero ahorita solamente vamos a pasar por encima. Dice, entonces, dos cosas importantes a notar en esto del apostolado. Aquellos que fueron llamados específicamente por Jesús al apostolado fueron llenos del don
y este don acompañaría su ministerio. ¿Y para qué? Esto daría prueba del auténtico llamado de Dios para anunciar el evangelio y establecer los cimientos doctrinales en la cual está fundada la iglesia, que se comenzó, que vemos su comienzo en el libro de Hechos y que sigue, ¿verdad?, formándose, y somos nosotros parte de esa iglesia. Efesios 4, versículo 8 y versículo 11 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Jesucristo. Y dio dones a los hombres. El versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién dio dones? Jesucristo. ¿Quién los puso? ¿Quién los constituyó? ¿Quién los llamó? ¿Verdad? Jesucristo. Entonces, segunda de Corintios 12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aquellos que Dios había llamado a este apostolado específico que venía directamente de Jesús, Jesús mismo los capacita dándoles ese don, ¿verdad? Y ese don era con el propósito que por medio de ellos pudiera verse señales, prodigios y milagros. Este don tenía un propósito único. Dice: respaldar y dar testimonio de que su mensaje venía directamente de Dios, porque así como en estos tiempos mucha gente se levanta en el nombre de Dios, ¿verdad?, y la verdad no es su mensaje conforme la Biblia dice, también en esos tiempos había gente que hablaban de Dios, que se levantaban en nombre de Dios, pero realmente, ¿verdad?, eran falsos maestros, falsos apóstoles. Entonces, el don que Jesucristo les dio, que los llevaba a hacer milagros, prodigios y señales, era con el propósito de autenticar que ellos verdaderamente venían de parte de Dios y habían sido llamados por Jesucristo. Ese era el propósito. Entonces, muchos hablaban en el nombre de Dios, como le digo, y era necesario que hubiera una evidencia de que verdaderamente estos hombres y su mensaje del evangelio era algo que venía y provenía de Dios y que se podía creer en él. Aún si vemos en el libro de Juan, ¿verdad?, por allá por el capítulo 10, versículo 38, vemos cómo Jesús está con la multitud, como siempre, hablando la palabra. Pero vemos a los fariseos, a los saduceos, que no creían, se resistían a creer a Jesús, se resistían a aceptarlo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado para la salvación del ser humano. Entonces Jesús les dice: si no me creen a mí, ¿verdad?, créanme por las obras que hago. Entonces, de alguna manera, los milagros, los prodigios y las señales, responsable, ¿verdad?, a Dios y a sus mandamientos en su palabra. Entonces, vemos que al hablar de perseverar en la doctrina, es perseverar, ¿verdad?, en la iglesia sana, que verdaderamente está fundamentada en la palabra de Dios y conforme Dios quiere. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, los apóstoles, como le digo, se les dio la autoridad. Y esa autoridad fue respaldada por Dios, mostrándolo a través de los milagros, ¿verdad?, de los prodigios y de todo lo que estaba pasando. Entonces, los apóstoles recibieron la revelación del evangelio directamente de Dios por medio del Espíritu Santo. Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos
apóstoles y profetas por el Espíritu. Sí, entonces, hoy en día, como les digo, hay mucha gente que se autonombra apóstol, pero realmente ese autonombramiento va persiguiendo su propio orgullo, su propio deseo de ser visto, de ser alabado como hombre, de hacerlo sentir más que los demás. Pero realmente cuando estamos hablando de un llamado específico como apóstol, solo hubo ese llamado, y era con el propósito, ¿verdad?, de principiar la iglesia, ¿verdad?, y fundamentarla en la doctrina, ¿verdad?, verdadera de Dios. Ya en este tiempo ese apostolado específico ya no existe, pero como digo, vamos a ver más con detalle cuando lleguemos ahí a Efesios, ¿verdad?, 4. Ahorita solamente estamos dando una pasada por lo que dice, la manera que se presenta Pablo, ¿verdad?, al comenzar esta carta saludando a los de Éfeso. Entonces vemos que ellos recibieron una revelación de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, y era con el propósito, ¿verdad?, de que esa verdad de Dios fuera, ¿verdad?, llevada y transmitida a la iglesia, para que ahora supiéramos, ¿verdad?, el plan de Dios que desde antes de la fundación del mundo, decía, tenía, ¿verdad?, para meter juntamente con el judío, ¿verdad?, a los gentiles, y hacer un solo pueblo y una sola iglesia en Cristo Jesús. Ahora, Pablo también dice ahí en el versículo 1, lo voy a leer una vez más: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, si vemos que este llamado a este apostolado específico que se les dio a los apóstoles en ese tiempo, no fue un hombre nombrando a otro hombre, o de repente, ¿verdad?, una denominación otorgándole este título a alguien, sino era la voluntad de Dios directamente, ¿verdad?, obrando a través de Jesucristo para llamar a estas personas, a estos hombres, a llevar a cabo un llamamiento que tenía como propósito, ¿verdad?, como les digo, establecer la iglesia bajo la verdad de Dios. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino de Jesucristo. Dice: y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces vemos aquí, dice, no de hombres. O sea, él no se consideraba que lo que estaba haciendo, ¿verdad?, era porque hombres lo habían puesto ahí, sino él era apóstol de Jesucristo, y ni fue puesto por ningún hombre, sino fue puesto por la voluntad de Dios, que así lo decidió, y por su gracia lo escogió para que él llevara a cabo este, ¿verdad?, apostolado. Gálatas 1:15-17 nos dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Sí? Pablo aquí mismo, de alguna manera, porque entre su ministerio de Pablo había muchos que dudaban de su llamado o de que él era apóstol. Pero vemos aquí en el capítulo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces Pablo aquí mismo se está declarando apóstol
de Jesucristo por la voluntad de Dios, y lo respaldaban los milagros, lo respaldaban, ¿verdad? Los prodigios. Si ustedes se acuerdan, ahí en el libro de Hechos nos describe muchos milagros que Dios hizo a través de la mano de Pablo. Y aún nos describe que una vez estuvo dando un mensaje que duró tanto que un muchacho cayó, se durmió y se cayó y cayó muerto. Pero Pablo fue, oró por él y el muchacho revivió. Entonces esto solamente lo puede hacer Dios, y esto de alguna manera daba autenticidad del llamado como apóstol que Pablo, ¿verdad?, tenía. Al igual que Pedro, al igual que Juan y al igual que los otros apóstoles, Pablo fue ratificado por Dios por medio de estas señales y por medio de estos prodigios. Entonces, como le digo, ahora podemos ver si alguien se dice que es apóstol en este momento con la misma autoridad que estos apóstoles tenían. Entonces vamos a preguntarle, ¿dónde están esos milagros y esos prodigios de parte de Dios que te hagan que eres un apóstol auténtico? O sea, no los hace, no hay, ¿verdad? Ahorita se hacen otras clases de shows, otras cosas que no van conforme a la palabra de Dios, porque le digo, solo buscan la vanagloria, buscan ser vistos y usar esto para sus propios beneficios. Pero conforme a la palabra de Dios, ese llamado específico al apostolado, ¿verdad?, lo hizo directamente Jesús a estos hombres en específico con un propósito, y era, ¿verdad?, poner los fundamentos de lo que iba a ser la iglesia de Cristo Jesús. Entonces dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si una vez más vemos a Pablo que reconoce que todo lo que Dios le había permitido hacer y que estaba haciendo era por la gracia que Dios tenía hacia su vida de él. Dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces recordemos que esta carta está yendo a la iglesia de Éfeso y está hablando a creyentes. Entonces dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué quiere decir santos? Santo quiere decir apartado para Dios. A veces cuando uno oye esa palabra santo, y a mí me pasaba antes que no conocía esto, pues uno se imagina a alguien sin pecado, o alguien que pues es perfecto. Pero realmente lo que quiere decir santos aquí es apartados para Dios. Los santos son aquellos que han sido separados del mundo y sus creencias para ahora vivir para Dios y sus propósitos. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y su Salvador, ahora se le llama santo, y ha sido separado para ya dejar de vivir conforme el mundo, sus deseos, sus pensamientos, sus ideas, para ahora vivir conforme los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Entonces Pablo le dice a los santos. Entonces, pero ¿cómo? Muchos cuando no entienden esto dicen: pues ¿qué va a ser santo? Mira yo todos los defectos que le veo. Y sí tenemos muchos defectos, ¿verdad? Y muchas cosas que necesitamos ser cambiados. Pero delante de Dios, la palabra de Dios dice que a través de la sangre de Jesús nosotros hemos sido santificados. Entonces, santo es un nombre que se le da a todo verdadero creyente que ha nacido de nuevo. Este nombre, dice, hace referencia a la posición que todo creyente en Cristo, de todo creyente en Cristo, y no en lo que Él es en sí mismo. O sea que posicionalmente ante Dios nosotros somos santos por lo que Cristo hizo por nosotros y no por lo que nosotros hacemos posicionalmente. Entonces, 1 Corintios 1:2
nos explica un poco más. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice: a todos los santificados. O sea, ya hemos sido santificados por lo que Jesús hizo en la cruz. En Cristo, posicionalmente delante de Dios, nosotros somos santos. Pero después dice: llamados a ser santos. Entonces, pues no que ya somos santos, pero posicionalmente delante de Dios somos santos, pero estamos llamados ahora, ¿verdad?, a santificarnos, que estamos hablando de la santificación. Todo aquel que le pertenece a Cristo es santo, pero es llamado también a ser pasado por el proceso de la santificación. Entonces, podemos ver entonces que cuando Pablo dice a los santos y fieles, se está refiriendo a todos aquellos que ahora tienen a Cristo en su corazón, y que por lo que Cristo hizo nosotros somos, ¿verdad?, santos ante Dios, a pesar de que todavía nosotros estamos en este cuerpo pecaminoso, a pesar de que todavía pecamos y necesitamos ir a pedir perdón a Dios, y necesitamos la gracia de Dios para cada día ir mejorando y siendo transformados. A pesar de eso, a los ojos de Dios nosotros ya somos santos. Gracia, y luego vemos entonces en el versículo 2 que dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, ¿qué es gracia? Es el favor de Dios no merecido. Pablo hace referencia en sus cartas a la gracia tanto al comienzo como al final. Para Pablo, la gracia no salía de su mente y de su corazón, y esto es algo que tú y yo también tenemos que retener todo el tiempo, tenerlo presente. Pablo sabía que él era indigno de lo que Dios se había hecho en su vida. Él había perseguido a la iglesia, él había golpeado a la iglesia, tuvo presente en la muerte de Esteban, se consideraba indigno. Pero la gracia de Dios lo rescató, lo perdonó, y no solamente lo rescató y lo perdonó y lo libró, ¿verdad?, de la condenación y el pecado, sino que lo hizo un instrumento en las manos de Dios para la gloria del reino de Dios. Y sabía que esto solamente fue posible por la gracia de Dios. Y no solamente eso fue posible por la gracia de Dios, el simple caminar día a día en la voluntad de Dios dependía de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no solamente es para salvarnos, sino es para ayudarnos cada día, tanto para darnos perdón por nuestros fallos y pecados, como para darnos las fuerzas a vivir una vida agradable a Dios. Dependemos de la gracia de Dios cada día, no solamente para que nos salve, sino para que nos ayude a vivir una vida conforme el propósito y la gloria de Dios. Entonces, la gracia es un favor de Dios que no merecemos, pero que Dios decide darnos a nosotros. Y Pablo tenía esto en su mente, era consciente de esto y no se apartaba de él. Por eso lo menciona tantas veces: dice, no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Pablo sabía que todo el creyente ha recibido, ¿verdad?, en Cristo. Todo lo que el creyente ha recibido en Cristo es por la gracia de Dios. La gracia de Dios describe tres cosas. Describe el acercamiento de Dios a la salvación, describe los beneficios de la salvación y describe el carácter gratuito de la salvación. Entonces, la gracia describe tres cosas. Describe el acercamiento de Dios en la salvación. O sea, Dios se acerca al pecador para rescatarlo. No es que nosotros nos acercamos a Dios, sino Dios en su gracia se acercó a nosotros a pesar de nuestra condición, a pesar de ser indignos, a pesar de no merecerlo, a pesar de que nosotros huíamos de Él, Él se acercó. Y esa es gracia. Entonces podemos ver la gracia de Dios por medio de su acercamiento hacia nosotros para nuestra salvación.
También podemos ver la gracia de Dios en los beneficios de la salvación. Su palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, que éramos esclavos del pecado, pero Él viene y nos da vida en Cristo, y no solamente nos da vida en Cristo, nos hace libres del pecado, y ahora no tenemos que ser arrastrados, ¿verdad?, en contra de nuestra voluntad, sino que nos liberó la voluntad y ahora nos liberó del poder del pecado, para que cuando venga la tentación, cuando venga a querer arrastrarte a hacer las mismas cosas que antes hacías sin Cristo, ahora digas no, porque yo le pertenezco a Cristo. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, y la gracia de Dios está en mí para ayudarme a no vivir de esa manera, a no pecar de esa manera. También la gracia de Dios describe el carácter gratuito de la salvación, ¿verdad? Como decimos, nadie merece la salvación y nadie puede ganar la salvación. La gracia es una dádiva de Dios. Dios decide darnos. Dios nos la da libremente, no obligado por nada, simplemente porque Él en su soberana voluntad decidió hacerlo y extender su gracia para con nosotros. Dice gracia y paz. Y esto es ¿por qué tiene este orden? Gracia y paz. Porque nadie puede experimentar la paz de Dios sin antes haber experimentado la gracia de Dios primero. Si la paz de Dios, conforme la palabra, es algo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque esta paz, cuando viene de Dios, te puede dar paz no importando en la situación que tú te encuentres. Puede ser en la pérdida de un familiar, de un ser querido que tú amas tanto, y en medio de ese dolor Dios te puede dar paz. Puede ser en una situación financiera donde te ves en dificultades muy difíciles y vas a perder tu casa, lo que sea, pero en medio de, usualmente esas cosas son las que nos quitan la paz y no nos dejan dormir. Pues Dios te puede dar paz en medio de eso. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero esa paz de Dios no se puede disfrutar, no puede estar en el corazón de nadie si primeramente la gracia de Dios no ha pasado por ese corazón. Primeramente la gracia de Dios tiene que haber pasado por nuestros corazones para poder disfrutar de la paz de Dios. Si alguien, ¿verdad?, no ha sido salvo, si alguien no entiende, ¿verdad?, lo que es la gracia de Dios en su vida, es muy difícil que experimente esa paz. Esa paz de Dios está solamente en Cristo. Todo lo que el libro de Efesios, la carta de Efesios nos va a enseñar que hemos recibido de parte de Dios, esas riquezas espirituales, ¿verdad?, que hemos recibido, han sido en Cristo, en Cristo. Y esa paz que habla esta palabra es en Cristo solamente que se puede tener. La podemos buscar en muchas cosas en este mundo, ¿verdad?, en el bienestar económico, ¿verdad?, en la estabilidad, ¿verdad?, teniendo riquezas o cualquier cosa. Pero es solamente en Cristo que verdaderamente tendremos la paz que habla su palabra. Y entonces Pablo le dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se lo está diciendo a creyentes, como les decía. Ahora, no es porque no lo tenían, sino lo que pasa es que muchas veces, aunque seamos creyentes y tenemos estas cosas, no las aprovechamos al máximo. Entonces Pablo está, ustedes ya tienen esto, gracia y paz dadas por Dios en Cristo. Aprovechenlas, echen mano de ellas, para que cuando pasen las situaciones difíciles no actuemos como los que no tienen a Cristo, sino actuemos conforme la gracia y la paz que se nos han sido dadas en Cristo Jesús. Entonces
hermano, en esta tarde, ¿verdad? Podemos ver aquí en los saludos de Pablo solamente que hay mucha verdad que es importante que nosotros podamos. Muchas veces cuando vamos a leer la Biblia y leemos el primer versículo, son los saludos, y pasa uno rápido, ¿verdad? Pero cuando tú te pones y te detienes a escudriñar, hay mucha verdad que es importante y que nos puede ayudar para nuestra fe y nuestro caminar en Cristo, y para identificar mentira que se mueve allá afuera y que te quiere apartar de la verdad. Entonces vemos que Pablo en su saludo se identifica como apóstol de Jesucristo, escogido directamente por Jesús, y esto se llevó a cabo porque Dios así lo decidió, por la voluntad de Dios. Vemos que esta carta se dirige a los santos, aquellos que ya se han convertido a Cristo, ¿verdad? Y permanecen fieles en Cristo. Y Pablo les recuerda aquí que gracia y paz a vosotros. Hemos sido bendecidos con la gracia y la paz de Dios, y entonces eso nosotros debemos de tenerlo en cuenta, no olvidarnos, para que nos ayude en nuestro diario vivir, hermano. Porque usted y yo ahorita estamos aquí y podemos poner nuestra mejor cara, como que todo está bien, pero la realidad es que saliendo de aquí nos vamos a enfrentar a muchas situaciones difíciles, con nuestra propia persona, con nuestros propios deseos, con nuestra propia carne, con la demás gente, con el sistema de este mundo. Hay tantas cosas que nos vamos a enfrentar, pero esta verdad que la palabra de Dios nos enseña, nos da las armas para permanecer firmes en la fe. Ese es el propósito, permanecer firme en la fe a la cual hemos sido llamados, y para que nos demos cuenta que pase lo que pase en esta tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos algo más grande, que es la salvación que hemos recibido por gracia. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, y es la gracia de Dios que lo hizo posible, y es la gracia de Dios que seguirá dándome el día a día en mi vida para que yo pueda hacer todo lo que Dios quiere que yo sea. Amén.